Vamos a trabajar. Bien, recuerda que nosotros estamos trabajando eh, un tema que se llama exégesis y de la exégesis estamos trabajando los métodos exegéticos Ujú. histórico-críticos. ¿Listo? Vimos unas generalidades y ahora vamos a empezar a ver cada una de esas partes o de esos métodos que conforman el método histórico crítico. Es decir, recuerde que les había dicho que se puede hablar de métodos histórico críticos o el método histórico crítico, en singular o en plural. Ahora sí. Y se habla de método histórico crítico en singular cuando vamos a trabajar todos y cada una de eh, de las subdivisiones de ese método, ¿ya? Pero cuando vamos a hablar de pronto de no de todas, sino de algunas, entonces allí hay que trabajar en plural diciendo los métodos histórico-críticos, que contiene crítica textual, crítica a los géneros, crítica a las formas, crítica literaria, crítica a la redacción, ya, filología, etcétera. Entonces, hoy vamos hablando del método de Descartes, como hemos estado dialogando. Esa es como dividir el todo, correcto, en las partes. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una perícopa. Ejemplo, Juan 8, la mujer samaritana, ¿correcto? Esa mujer samaritana que es el texto al cual le vamos a aplicar la exégesis, entonces vamos a dividirla en partes más pequeñas. Cada una de esas partes en el método histórico crítico es cada uno de esos métodos históricos, histórico-críticos, cada uno de esos. El primero que vamos a ver es el de la crítica textual. Y este método de la crítica textual es una cosa espectacular. Esto es toda una ciencia y esto te demoras, es decir, hay gente que se doctora, hace un doctorado en crítica textual. Ya, esto no es un tema que se ve, digamos, ni siquiera en la universidad se dicta un curso. Yo he dictado el curso algunas veces, la crítica textual, los manuscritos de la Biblia de la crítica textual, pero eso no es un tema que, digamos, se trabaje en un solo curso. Reitero, hay gente que es especialista en esto, hacen doctorado en crítica textual porque eso es una cosa monstruosa. ¿Por qué razón? Recuerde que nosotros tenemos una Biblia, correcto, la Biblia, pero nosotros no tenemos un, eh, nosotros no tenemos los originales de la Biblia. Nosotros lo que tenemos es copias de copias de copias de copias de copias, ¿correcto? Manuscritos. A veces, por ejemplo, la Biblia habla del libro de Jacer, el libro del justo, y hay gente que dice, no, ese libro circula en Internet. No, eso es lo que circula en Internet, eso es falso. Ni siquiera tenemos los manuscritos originales de la Biblia, mucho menos vamos a tener los manuscritos que se utilizaron como fuentes primarias para escribir esos textos. No los tenemos, obviamente. Así es de que ese libro de Hacer el Justo es equivocado, pero no es solamente esa única, digamos, fuente primaria que habla la Biblia. La Biblia menciona unas aproximadamente 20 fuentes diferentes que se utilizaron para escribir la misma Biblia. El libro de las guerras de Yahvé, el libro de las crónicas de los reyes de Israel, libro de las crónicas de los reyes de Judá, que no es este libro de crónicas que nosotros tenemos, las profecías de Gad el vidente, de Natán el profeta, correcto. Tenemos, por ejemplo, ese libro de Hacer el Justo que te comento, los famosos documentos de la teoría documentaria, en fin, o sea, tenemos una cantidad de fuentes primarias. Reitero que obviamente eso está perdido. Está perdido los originales que se escribieron del texto bíblico. Es decir, por ejemplo, la carta de la cual habla Jeremías que le escribió a la gente que estaba en el exilio. Nosotros no tenemos eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pretende la crítica textual? ¿Cuál es el objetivo de la crítica textual? Básicamente es intentar establecer los manuscritos más antiguos
los más cercanos al original posible, ¿ya? Eso es lo que se pretende, ¿ya? Básicamente, lo que hace la crítica textual es comparar una cantidad de testigos, se llaman eso. Los testigos se subdividen en varios, digamos, clases de manuscritos que hay. Entonces, lo que hace la crítica textual es comparar esos manuscritos, los reagrupa en familias, ¿correcto? Luego de las familias constituye unos árboles genealógicos de manuscritos. Luego trata de identificar cuáles son los precursores de esos árboles genealógicos para intentar establecer, reitero, el, el manuscrito más antiguo, el más cercano posible al original, que reitero, no sabemos cuál es el original. Lo que nosotros trabajamos, lo más antiguo, lo más de pronto confiable que se tiene en este momento de la Biblia es esto. Para el Antiguo Testamento es la Biblia hebraica estuartense. Este trabaja con base en una cosa que se llama el textus críticos, una frase en latín que simplemente se traduce como el texto crítico. Y para el Nuevo Testamento, esta, Nestlé Aland, edición 27 o 28 ya va. Y, o si no, este otro que es como, digamos, es como lo mismo, pero es que este pertenece a la escuela alemana y este pertenece a la escuela norteamericana. Esto trabaja con una cosa que se llama el aparato crítico, que es una cosa que la tenemos acá. Ahora te lo coloco en pantalla, pero ese aparato crítico lo que pretende es mostrarlo en las diferentes lecturas variantes, ¿ya? De un texto. Y eso tiene todo un idioma. La crítica textual tiene una cantidad de términos que tenemos que aprenderlos, porque entonces la idea es aplicarle esa crítica textual como primer lugar a la perícopa de la cual nosotros vamos a hacer la exégesis. Levantaste la mano. Sí, profe. Bueno, en base a lo que escucho y leo en la filmina, voy como que tratando de organizar la información. Bueno, la crítica textual entonces lo que trata es coger y recopilar la fuente o las fuentes, ¿cierto? Como parte inicial, si la fuéramos a enumerar. De esas fuentes lo que hace es compararlas, ¿cierto? Comienza. Las fuentes no, no, la fuente no porque, como te comento, ni siquiera tenemos el original de la Biblia. Es decir, para escribir esta Biblia se utilizaron unas fuentes primarias. Esas fuentes primarias que te las mencioné, el libro de Hazel el Justo, las crónicas de Gad el Vidente, Natán el Profeta, el libro de las batallas del Señor, en fin, Porque esas son también las habrán fuentes fuentes primarias secundarias. También he que dan, escuchado o eso. sea que la Biblia sería, ni siquiera puedo decir, ni siquiera secundaria, no. Porque recuerde que cuando nosotros hablamos de la conformación del canon, ¿se acuerda cómo es el asunto? Primero, se habla del evento como tal, el evento, ¿ya? Pero en segundo lugar, se habla de la transmisión oral de ese evento. En tercer lugar, se habla de la puesta por escrito de ciertos fragmentos, ni siquiera las perícopas tal cual las tenemos en este momento, no, de ciertos fragmentos. Luego esos fragmentos se van ampliando, ¿ya? Para conformar perícopas y para conformar, digamos, digamos, secciones de libros de la Biblia. Luego los libros de la Biblia y luego las colecciones de escritos, ¿ya? Ese es como el orden, digamos, que se siguió para que nosotros tengamos Biblia en este momento, ¿ya? Entonces, allí uno de esos procesos es, reitero, esas fuentes de las que le estoy hablando, escritas que se utilizaron para escribir el texto bíblico. Entonces, vienen esas fuentes y luego como consecuencia tenemos el texto bíblico escrito. No tenemos los Ya. originales de la Biblia, no. O sea, eso no, nosotros lo que tenemos es copias de copias de copias de copias. A la Biblia, cuando ya está, digamos, por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento.
Entonces, eso se empiezan a sacar copias, porque recordemos que la imprenta viene en el siglo XVI, más o menos 15-16, con Gutenberg, ¿correcto? Y allí se empieza a trabajar la imprenta, pero antes de eso, ¿qué se hacía? Se copiaban a mano, se hacían copias de estos mm, digamos, de estos manuscritos a mano. Entonces, la crítica textual lo que pretende es establecer cuáles son los manuscritos más antiguos, más cercanos al original. Eso no era tan fácil. Lo más antiguo que se tenía hasta el momento eran manuscritos que de pronto algunos de ellos provenían del siglo cuarto, quinto después de Cristo, los manuscritos más antiguos, pero los códices más, digamos, importantes, por ejemplo, la Biblia Hebraica Subartensia se trabaja con base en el códice de Leningrado. Ahí esos grandes códices se datan de los siglos 10, 11, 12, 13, 14, después de Cristo. Ojo, después de Cristo, 1000 años después de Cristo, eran los manuscritos más importantes, más antiguos que había. Eso tiene, digamos, una revaluación cuando aparece lo que se ha denominado el el más importante de todos los descubrimientos arqueológicos relacionados con la Biblia hasta el momento en Israel, que es los manuscritos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Eso es el descubrimiento arqueológico más importante que se tiene hasta el momento. En este momento el curador, el guardián de eso y el que trabaja con eso en Israel se llama Adolfo Royman, ya, que es un excelente maestro. He recibido varios cursos con él, es una eminencia el hombre en ese tema. Y resulta que ese es el más grande descubrimiento porque te acababa de decir que los grandes códices y los más importantes databan del siglo X, XI, XII, XIII, XIV después de Cristo, pero los manuscritos de las cuevas de Qumran se trabajan, pertenecen o es un salto gigantesco hacia atrás porque los manuscritos de Qumran, ojo, datan del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Eso Ya, significa que son 1000 años hacia atrás en la posesión de manuscritos que se tienen. Eso es una espectacularidad, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que esos es los manuscritos más antiguos y más importantes. más o Ah, menos así. Recopila, compara y ordena, sistematiza la información. sí, sí, muy bien, recompila, compara. Sí. Sí, eso es lo que hace la crítica textual. Entonces, fíjese, como te comento, nosotros tenemos, como te decía, copias de copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, por ejemplo, digamos, se tenía el original de lo que se escribió, el Génesis original. ¿Dónde está? eh, ¿Quién lo escribió en primer lugar? ¿Dónde empezó a circular en Israel? No sabemos. Pero de ese de pronto una persona, digamos, los sacerdotes, por ejemplo, los sacerdotes del Reino del Norte, dicen, no, obviamente nosotros necesitamos una copia de eso. Los sacerdotes del Reino del Sur de Jerusalén también necesitan una copia. Pero de pronto hay una persona muy adinerada que dice, yo necesito una copia de esas. Y hay, por ejemplo, un laico que dice, o un levita que dice, no, nosotros también necesitamos. Y entonces se empiezan a hacer esas copias. Se empiezan a hacer esas copias a mano. ¿Ya? Y de cada una de esas copias, la que se envió para el norte, para el sur, para el comerciante, para el levita, se empiezan a hacer otras copias de esos. Y de esa copia que se hace, de esa copia que ya existía, se sacan otras copias y otras y otras y otras. Reitero, las copias más antiguas que nosotros teníamos databan de 1000 años después de Cristo. Y las más importantes, las de más envergadura. Ya. Entonces, imagínate, antes de llegar a esos códices, cuántas copias hubo. Uf, Entonces, pero como nosotros tenemos es solamente ese códice, el códice sinaítico, el códice Leningrado, el códice washingtoniano,
¿ya? Ah, detrás de ellos hay una cantidad de lo que llamamos acá de, de, de familias, de Sí, manuscritos que forman árboles genealógicos, ¿ya? Y entonces la crítica textual lo que intenta rastrear todo eso para saber finalmente cuál es el más antiguo de todos. Y eso se intenta establecer a través de eh, varias reglas y varias maneras de establecer cuál es el más antiguo de esos, ¿ya? Que te las voy a ir comentando por el camino. Preguntas, aportes, comentarios. pues la verdad, esto es mucha historia, es mucho que contar y mucho Eso es que, una cosa mucho bárbara. trabajo. Sí, es que, Y esta es una de las materias más densas que hay en la universidad, por la cantidad de información, por los resultados de la misma. Mira, te digo una cosa. Se cree que hay más o menos algunos hablan de 5.000 manuscritos diferentes, otros hablan de 8.000, otros hablan de 10.000 manuscritos diferentes de la Biblia, contando todos los testigos que hay, contando todo, todo, todo. Y, y de entre esos 8.000 o 10.000 manuscritos que la Biblia tiene, no hay ni un solo capítulo de los 31.000, de los 1.189 capítulos que tiene la Biblia, no hay ni un solo capítulo que esté exactamente igual en todos esos 10.000 manuscritos. Y voy a ir un poco más allá. De los 33.180 versículos que tiene la Biblia, no hay ni siquiera un solo versículo que esté exactamente igual en todos esos 10.000 manuscritos. Entonces, eso se complica enormemente. Ese es un caudal de información bárbaro que hay allí. Tan bárbaro que hubo una época, me adelanto un poquitico, que se hizo un trabajo de recensión, se llamó eso. Ese trabajo de recensión lo que se pretende es a ver, hay demasiada cosa, demasiada información, tenemos que tratar de eliminar lo que realmente no sea de envergadura, como irlo sacando y dejar solamente lo que sea, digamos, importante, que represente cambios fuertes en el texto bíblico. Y se hizo un trabajo de recensión para eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el propósito de la crítica textual, que es el primero de los métodos histórico-críticos de los que estamos trabajando en la exégesis. Obviamente, esta área del conocimiento tiene un vocabulario básico que hay que conocer para poder nosotros trabajar esa parte. Por ejemplo, una primer palabra es testigos. ¿Qué es eso de testigos cuando hablamos de crítica textual? Los testigos son todas aquellas copias anteriores a la imprenta que permiten establecer un texto. Es decir, la palabra testigos incluye absolutamente todo lo que hay de manuscritos, códices, versiones, citas patrísticas de la Biblia. ¿Ya? Incluye todo eso. ¿Cuáles tipos de testigos hay? Están los manuscritos, las citas, están las versiones de la Biblia, pero cuando yo hablo de versiones de la Biblia no me estoy refiriendo a Reina Valera y a la nueva versión internacional, no, son otras versiones antiguas que había que ya te voy a decir cuáles son. Entonces, digamos que están divididos en esos tres grandes tipos de testigos, pero cada uno de estos tiene también a la vez subdivisiones. Los testigos incluyen, por ejemplo, unos 100 papiros, pero esto, o sea, la verdad, se habla de esto y contando, ¿no? Aquí te voy a dar unas cifras, pero eso es y contando, porque eso cada vez se descubren más cosas. 100 papiros, 274 unciales, yo ya ahorita te digo qué significa cada una de esas cosas, 2.800 minúsculos, leccionarios, versiones, y reitero, aún no se han analizado todos. Y fueron clasificados con nombres en 1751 por un señor que se llamó Wettstein, que es uno de los eruditos de la crítica textual. Ya, eso es un proceso que ha venido con el tiempo, o sea, ha venido trabajándose desde cientos y cientos de años atrás. Eso no nació ahorita
digamos, como nacimiento, como ciencia como tal, obviamente tiene un origen, ¿ya? Pero eso recoge información de cientos y cientos de años atrás. Eso no nació hace 20 ni 30 años. Entonces, hablemos un poquitico, te decía que los testigos incluyen manuscritos, citas y versiones. Hablemos un poquitico de los manuscritos. Esos manuscritos pueden estar escritos en hebreo, en griego, ¿correcto? Y en arameo también, aquí está, ¿correcto? Y ofrecen, manuscritos ofrecen todo o parte tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es decir, hay manuscritos que incluyen todo el Antiguo Testamento o una partecita de ellos, todo el Nuevo Testamento o una parte de ellos, ¿ya? Esos manuscritos pueden ser de dos clases hablando del material con el cual se hicieron. Uno es el papiro y otro es el pergamino. El papiro es originario de Egipto, ¿correcto? Es de origen vegetal. Allí habría, digamos, como unas cañas en los ríos que ellos le hacían un trabajo, ¿correcto? De dividían esas, le sacaban unas tiras a esas cañas y las yuxtaponían, ¿sí? Unas así, otras así. Los sometían a presión, luego los pulían con piedra pómez, ¿correcto? Y entonces cuando estaban un poco más finos, escribían ellos. Ese papiro también se conoce con el nombre de carté y era muy utilizado en Egipto durante muchísimo tiempo, ¿correcto? Y por allá incluyendo el siglo tercero antes de Cristo, ¿ya? Y los papiros que tienen, reitero, una copia de la Biblia o una parte de la Biblia o una de pronto una perícopa, etcétera, etcétera, porque todos no tienen la misma extensión. Esos papiros comenzaron a descubrirse por allá en el siglo XVIII después de Cristo. Allí se empezaron a descubrir, 18 después de Cristo, ¿ya? Entonces, la mayor parte de estos papiros son fragmentos, ¿correcto? No contienen a veces uno o dos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Antiguo, etcétera. No mucho, ¿por qué? Porque eso es muy costoso para hacer. Eso era escrito a mano, ¿correcto? Y eso valía muchísima plata. El que tenía uno de esos papiros era porque no cualquiera lo tenía, ¿ya? Entonces, no es que se haya un papiro que tenga absolutamente toda la Biblia allá, no. Simplemente reitero, son fragmentos, ¿ya? Si se reunieran todos los libros, todos los papiros, hablando del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento están representados allí, menos Primera y Segunda de Timoteo, ¿ya? Pero los libros del Nuevo Testamento tienen, digamos, allí como una representación en los papiros. Cuando en la crítica textual se trabaja esto, se representa con la letra P, con una P mayúscula y un número en superíndice. Allí no le coloco el número en superíndice, pero sí está en mayúscula. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar del papiro 45, entonces una P 45, ellos tienen que ir como digamos, como clasificando esto, ¿no? Clasificando para identificar a qué familia de testigos pertenece esto, ¿ya? Y hacer árboles genealógicos y todo. Por ejemplo, el P46, el P52, etcétera, y así es que se reconocen ellos. Por otro lado, están los manuscritos que están en pergamino. ¿Cuál fue este asunto acá del papiro y el pergamino? Recuerda que cuando Alejandro Magno murió, él antes de morir tenía 4 generales, ¿te acuerdas? Estaba Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Esos eran los 4 grandes generales de Alejandro Magno. Pero resulta que como él murió tan joven y tenía un imperio tan vasto, entonces, y no dejó hijos, entonces cuando él muere, el imperio queda como ahí a la deriva y entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos acá?
y los generales resulta que empezaron a pelear por el vasto imperio de Alejandro Magno. Eso no fue una repartición, bueno muchachos, hablemos acá y amistosamente nos repartimos esto, no, no. Eso fue una cosa, digamos, de muchísima violencia. Y de esos cuatro generales, hubo dos que fueron más poderosos que los otros dos. Esos dos más poderosos fueron Seleuco y Ptolomeo, ¿correcto? Que finalmente hicieron, derrotaron a los otros dos y ese vasto imperio de Alejandro Magno se dividió finalmente en dos, primero en cuatro, pero los otros dos absorbieron a esos dos y quedaron dos divisiones. Los Ptolomeos se fueron a la parte sur, a Egipto, los Ptolomeos, ¿correcto? Y los Seleucidas de Seleuco estuvieron en la parte norte de Israel, hacia allá. Pero resulta que ellos siguieron peleando, eso fue una pelea bastante fuerte allí. Entonces, en una de esas peleas, los Ptolomeos, que eran de Egipto y que eran los que exportaban el papiro, ¿correcto? Dijeron, hagamos una cosa, no les vamos a volver a enviar papiro a ellos a ver qué van a hacer. Y obviamente eso es como si en la actualidad, bueno, en la actualidad de pronto ya no es tanta, ya no hay tanta injerencia, pero eso es como si digamos al tiempo le dejaran de importar papel. No, ya no le llega papel, entonces, perdón, y entonces cómo escriben en el periódico si ellos escriben todos los días. Entonces hubo una crisis muy fuerte del material de escritura porque el ser humano ha escrito en muchos materiales en el mundo, pero y a través de la historia, pero en ese momento estaban escribiendo en el papiro. Y entonces la gente dijo, allá de la parte norte de Israel hacia arriba, todo lo que se llama la media luna fértil, perdón, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a escribir? ¿Ya? Y entonces hubo un señor que se llamó Eumenio de Pérgamo, que dijo, pues a ver, y entonces él se puso a pensar y pensar y se inventó el pergamino. El pergamino es, reitero, es un material hecho con base de piel de animal, ¿correcto? Del cordero, específicamente. Entonces, le hacían un trabajo fuertísimo, lo afeitaban, lo colocaban allí a curtir, etcétera, y lo dejaban listo para escribir allí. Y ahí se inventó el pergamino, más o menos se empezó a utilizar del siglo tercero antes de Cristo hacia acá. El problema del pergamino es que es muchísimo más costoso que el papiro. El papiro era de origen vegetal, este es de origen animal, y tenía, aparte de eso, pues tocaba criar el animal, matarlo y empezar a trabajar la piel, cosas que reitero, el papiro era mucho más fácil de conseguir. Pero bueno, por lo menos se solucionó en parte, este problema de dónde escribimos. ¿Y por qué te estoy echando todo este cuento? Porque muchos estamos hablando eh, de los manuscritos, que son unos de los testigos. ¿Te acuerdas que hablamos de manuscritos, citas y versiones? ¿Correcto? Y dijimos Ujú. que los manuscritos pueden ser de papiro o de pergamino, y por eso te estoy echando todo este cuento acá de cómo es que surgió eso del papiro en cuanto a materiales, a papiro y pergamino. ¿Ya? También los manuscritos pueden ser, eh, los manuscritos pueden ser sí, levantaste la mano. Pregunta, antes del papiro, ¿no es que hay unas tablas de arcilla donde escribían la escritura cuneiforme, la de código Claro que Hammurabi? sí, claro que eh, sí. El asunto es y que si yo me también, voy hasta por allá, ah, no, infortunadamente, bueno, por ejemplo, si vamos a hablar de algunos de esos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, se puede hablar de las cartas del Telegramarna, que es precisamente lo que tú acabas de comentar, que eran tablillas de cera que eran como un intercambio entre Egipto y unos reyesuelos que dependían de Egipto, y que estaban gobernando en lo que después fue Israel, ¿ya? O hay una cantidad de estelas, se llaman eso, que son, digamos, como algunas piedras que contienen escritos,
de ciertos pasajes bíblicos o de ciertas historias de otras culturas y todo ese asunto, ¿ya? Entonces eso también se ha venido descubriendo, pero aquí yo obviamente estoy hablando un poco más adelante, porque de todas Mm, maneras estoy hablando de que de los materiales que se utilizaron en su mayoría para escribir todos esos manuscritos, ¿ya? Los ya. manuscritos pueden ser unciales o minúsculos, o también pueden ser leccionarios. Eso en cuanto unciales y minúsculos, en cuanto a la manera en que se escribía en ellos, ¿ya? Porque, por ejemplo, los unciales eran manuscritos escritos con letras mayúsculas. El griego tiene mayúsculas y minúsculas. El hebreo no. El hebreo no tiene ni mayúsculas ni minúsculas. El griego sí. Y los manuscritos escritos con letra mayúscula se les llamaba manuscritos unciales, ¿ya? Y de ellos, por ejemplo, los más importantes, que son a los manuscritos importantes, se les llama los códices. Están los más importantes, por ejemplo, el alejandrino, el códice sinaítico, el códice vaticano, el códice Efraín y Rescriptus, el Cantabrigenses. Esos nombres de esos códices vienen o bien de la persona que los descubrió o del lugar donde se descubrieron o del lugar donde reposan en este momento. Por ejemplo, cuando hablamos del Vaticano que se representa con la letra B mayúscula, es porque está allá en el Vaticano. O el códice alejandrino o alejandrinus, ya, o el Efraín Receptos, el Cantabrigense, es porque están allí, en esos lugares, reitero, o porque el lugar donde se encontraron o donde están, ¿ya? Y aparte de esa letra, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, también se les otorgó un número, ¿ya? Un número que por lo general inicia siempre con el cero y luego sigue el número que se le ha dado a esto. Por ejemplo, el sinaítico también es representado con la letra Aleph del hebreo, ¿correcto? Con el 01, el alejandrino con el A02, el vaticano con el B03, ya el Efraín Rescriptus con el C04, el Cantabricenses con el D05 y así. Se tienen en este momento 274 unciales. Ese, la foto que está ahí en la laminilla Ujú. es el códice sinaítico, ¿ya? Que está escrito, reitero, en unciales. Esa es las mayúsculas del griego. Sí, griego, sí. Ahorita vamos a ver unas minúsculas del griego y te vas a dar cuenta que es diferente, exactamente Diferente, sí. como pasa en el español, que también tenemos minúsculas y mayúsculas. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, aportes, comentarios. Sí, bueno, uno cuando le están explicando sobre matemáticas, física, química, todas las cosas utilizan estas letras. Sí. ¿Debidamente a qué? ¿O por qué? Porque pues aquí utilizan las letras mayúsculas y los números para representar algo. Y ya lo entiendo, pero en el tema de la matemática en sí, o sea, recurrir también a esto es como que, no, ¿por qué razón? Honestamente, no sé. Te lo digo sinceramente, matemáticas no es para nada mi fuerte y no sé por Ya. qué se representan algunos valores matemáticos con letras. La verdad, no sé. Tendría que ser lo mismo, otra vez agrupar y ordenar así como el ALET 01, el A02. Es posible. Sí, porque uno le prácticamente le toca aprender un poquito de estas letras griegas, alfa, beta, teta, gamma, delta, Sí, se por eso utilizan para muchas cosas el griego, porque de todas maneras también recordemos que nuestro idioma español tiene dos papás, ¿no? Que es el griego por una parte y el latín por el otro. De hecho, cuando tú estudias griego te vas a dar cuenta que mucho del griego es muy parecido al español, a diferencia del hebreo, que eso sí es una cosa totalmente diferente, ¿no? sí, Entonces, las unciales son, como te comenté, letras mayúsculas y y, números. y grandes que están separadas. Mire, por ejemplo, este es otro uncial allí, ¿ya? Están separadas, y digo que están separadas porque los minúsculos, sí, muchas veces las palabras están unidas, y eso es bastante complicado, que esa es una de las
de los problemas que presenta, que nos muestra la crítica textual de la Biblia, que las palabras muchas veces muchas veces no, cuando son manuscritos minúsculos, todas las palabras están unidas, es decir, ¿dónde vamos a saber dónde empezó una palabra y dónde se terminó otra? ¿Ya? Y hay algunos problemas que se tienen en la crítica textual por eso. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de unciales de esos manuscritos? Del latín uncia, que significa onza, y que las tenían como una medida, que representaba la pulgada. Recuerda que pulgada es 2,54 milímetros, Sí, ¿correcto? milímetros, sí. Y, Es como el y dedo de uno. sí. Y entonces la pulgada, reitero, era como lo que ellos llamaban onza. Y entonces eso representaba la altura de la letra y todo ese asunto. Entonces por eso se le llama unciales, por onza, ¿ya? Entonces, la escritura uncial estaba utilizado en obras literarias, ¿ya? Porque era una escritura bien cuidada, elegante, letras grandes, ya te había dicho en mayúsculas, separadas las palabras unas de las otras. O sea que eso era una manera de escribir muy elegante y muy de clase. Aparte de eso, no solamente eso, sino en la clase de griego en la cual se escribía. Recordemos nosotros que el griego de la Biblia se conoce con el nombre de koiné, y koiné significa lengua común. O sea, la Biblia no fue escrita, por ejemplo, en lo que escribió este señor Homero, que él escribió en griego ático o clásico, sino que eso tiene una cantidad de etapas y de pronto la de más baja reconocimiento literario es el koiné, que fue, reitero, el griego en que se escribió la Biblia y que eso está muy bien. O sea, Como, porque eso es como que, o sea, es un idioma y en ese idioma hay una jerga de palabras y es más que de la calle, por decirlo así, ¿o qué? sí, 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 es como palabras que se utilizan. O sea, primero son etapas, ¿no? Etapas, pero esas etapas significan de pronto más estilización, una manera más elegante de hablar. Recordarás cuando leímos en el colegio la Odisea, la Ilíada, esos son unas lecturas bastante interesantes, Ujú. o igual el libro que te mencionaba, creo que fue contigo, el de ¿cómo se llama esto? La Divina Comedia. O sea, son libros que son densos para leer porque nosotros ya no hablamos así, ya, Don Quijote, etcétera. Entonces, utilizaban frases de esa manera. De hecho, una de las exámenes que se hace en la Biblia, que pertenece precisamente a los métodos histórico-críticos, es hacer un examen de las palabras que se utilizan allí en un escrito. Por eso, con base en esos exámenes, se dice, a ver, Pedro no pudo haber escrito la primera y la segunda carta. O escribió una o escribió la otra, pero el griego de ambas es tan diferente. O, por ejemplo, siempre se ha dicho, Lamentaciones de Jeremías, que Jeremías no pudo haber escrito eso. Tuvo que haber sido Baruch, porque el tratamiento que se le da a los idiomas allí, no cualquiera se lo da. Tiene que ser una persona muy, tremendamente, muy culta, estudiada y un manejo del idioma bárbaro, ¿ya? Entonces ese griego de la Biblia, como te comento, es el griego koiné, es el griego de la barriada, de la galería. Entonces, ¿qué parcero? ¿Todo bien o qué? ¿Ya? A Mm, diferencia por ejemplo, usted le puede decir a una persona, uy, ¿cómo eres de peludo? Uy, está súper peludísimo, mira esos pelos por todo lado. Uno más elegante le dice, ¿cómo eres de hirsuto? ¿No? Y obviamente, pues el que no conoce, perdón, ¿cómo me dijo? Y así, usted me quiere engañar a mí, pero el otro puede decirle, siento un aire de dolo hacia mí de parte tuya. Quisiera saber qué está pasando. Dolo, ¿cómo así? Entonces son palabras mm, diferentes que se utilizan, mucho más elegantes, correcto, para hablar de un tema que otro, pues obviamente no tiene ese manejo.
y que lo habla con un léxico muchísimo más popular. Eso pasa con la Biblia. La Biblia es el griego del que hablaba cualquier persona que no tenía Un una idioma educación, popular, por decirlo así. un idioma popular, unas palabras populares. Eso Sí. está muy bien. Eso está muy bien porque si no hubiese sido así, la Biblia habría No sido le, escrita no entonces le para entiende gente nadie. elitista. De hecho, curiosamente, muchas veces, esto que estoy diciéndote acá es un paréntesis, de hecho, muchas veces se creyó que el idioma, que el griego de la Biblia era un idioma celestial. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque ellos empezaron a hacer ese análisis de la Biblia comparándolo con el ático, con el clásico, y no, eran unas palabras totalmente diferentes. Ya. Entonces, la conclusión a la cual se llegó es que seguramente Dios reveló, y así mucho tiempo se interpretó, Dios reveló el idioma griego, koiné, es un idioma celestial que solamente Dios lo reveló para escribir la Biblia y para de contar. Y se escribió la Biblia en eso y eso ya se acabó de contar. ¿Por qué? Porque ellos iban, reitero, a otros escritos de Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles y Ujú. era una cosa totalmente diferente. Hasta que se dieron cuenta que era todo lo contrario, que el griego de la Biblia es el idioma de la barriada y por eso no lo podían rastrear en textos de envergadura escritos en esas épocas o en épocas anteriores. ¿Me explico? Bueno, Venga, eso fue así. O sea, es que en todo lo que es el tema bíblico, siempre esa consecuencia se justifica de una manera tan, bueno, se justifica porque se dice que está en el griego koiné. Uno podría decir que entonces la gente que escribía o que habla en el griego koiné eran personas que no saben leer y escribir entonces. no, o sea, para escribir tienen que saber leer y escribir. Pero Sí. no eran tan estilizados, no. Es difícil, es que, o sea, nosotros tenemos un problema muy serio y es que nosotros siempre le colocamos nuestros lentes a lo que pasó hace 2000 años o 2500 años. Ya. Aquí en la actualidad es muy raro encontrar una persona que no sepa leer y escribir. Una persona, por ejemplo, de 20 años, perdón, como que no sabe leer y escribir, o sea, a uno le parecería imposible, porque obviamente eso afortunadamente se ha podido erradicar. Pero en Ujú. esa época, encontrar una persona que supiera leer y escribir, no. Eso no estaban haciendo fila allí a ver quién los contrató ahí para leer y escribir. Esos estaban en los palacios de los reyes. Eso era la gente de élite. La gente de élite era la que trabajaba esa parte. Habían cantidades de gobernadores que no sabían leer ni escribir y que está estipulado en las historias de los pueblos. Y si imagínate, si era el alcalde o gobernador de un lugar, un rey que no sabía leer ni escribir, imagínate el resto del pueblo. Es que si nosotros vamos a hablar de aquí, pregúntale a los abuelos de nuestros papás si sabían escribir o no, y es muy posible que te digan que no. Es decir, a nuestros tatarabuelos. Muy Sí. posiblemente no sabían leer ni escribir. Ya. Adicione eso 2500 años atrás y ver cómo era el asunto. ¿Ya? Aparte de eso, Israel, recuerde que les he venido comentando que Israel era una cultura ágrafa. Las culturas ágrafas son culturas de la oralidad, sin escritura, sospechan de la escritura, les cae mal la escritura, por eso la tradición sapiencial de Israel llegó tan tarde comparada con otros pueblos, ¿ya? Porque ellos no son gente escribiente, son gente de la oralidad, ¿ya? Las culturas, por Ya. ejemplo, aborígenes colombianas o latinoamericanas también son culturas de la oralidad, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que sí eran culturas de escribientes y rapsodistas, se les llama eso. A las que no escriben se les llama prerrapsodistas. Hubo una cantidad de profetas prerrapsodistas, Elías, Eliseo, eh, Ido, bueno, una cantidad de profetas, mientras que ya hay otros que son escribientes, que son Isaías, Oseas, Joel, Amós, etcétera, etcétera. Bueno, Ya, ya, ya. Hubiera sido, no sé, dando como que espacio a la imaginación, donde hubiera sido escrito por un griego,
formal, clásico, eh, de la élite, ¿cómo hubiera sido a nuestros días? ¿Qué podríamos nosotros imaginar allí? Claro, habrían sido escritos muy similares, reitero, a lo que tenemos en la Ilíada, la Odisea, o los escritos de Sócrates, Platón o Aristóteles, que ellos recuerda en qué fecha están allí. Ellos están por allá en el siglo eh, cuarto, quinto. Homero, curiosamente, ¿sabes de quién es contemporáneo? Homero es contemporáneo de Isaías, de Miqueas, Amós y Oseas. Homero es contemporáneo, pero obviamente Homero le llevaba años luz a estos de acá. Permíteme un momento, por favor, que se descargar esto. Entonces, sin duda habría sido un contenido muchísimo más elitista, pero grave por ese lado, grave porque solamente habría estado al alcance de la élite. Y eso sería tremendamente contraproducente para el Evangelio porque la élite nunca ha sido, digamos, o por lo menos en esa época, no fueron los que más aportaron, digamos, como a la aceptación y a la diseminación del Evangelio, ¿no? Recuerde que fue más bien como para la gente de escasos recursos, y en el discurso inaugural de Jesucristo eso se evidencia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, dejar ir libres a los oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje estuvo como guiado a los sectores poblacionales alienados de la sociedad romana, o bajo la influencia romana. Enti- Bueno, ¿cómo vamos? Si no hubiera sido así, pues, o sea, ¿cómo serían nuestros días? Prácticamente para entender la Biblia tocaría estudiar mucho más de lo que estudia ahora. Mucho más, mucho más. Cuando depende, por ejemplo, cuando uno va a hacer un doctorado, digamos una persona va a hacer un doctorado en Nuevo Testamento, no solamente tiene que manejar el griego koiné, sino también griego clásico, ¿ya? Para poder hacer digamos, una tesis doctoral, ¿ya? Para poder leer, digamos, esas obras en los originales. Obras que no son solamente la Biblia, porque cuando yo voy a hacer una tesis, obviamente, o si sea de la Biblia, no me puedo quedar solamente en la Biblia, sino que tengo que rastrear. Igual también cuando voy a hacer algo en hebreo, tengo que trabajar otros temas, otras lenguas semíticas, ugarítico, arameo, ya, para intentar, digamos, como cuáles son los aportes de esas culturas en este tema que estoy trabajando allí. Entonces, eso se trabaja así, es decir, el que está metido en este cuento sabe que es así. Cuando uno va a hacer una tesis de grado, uno tiene que manejar más o menos mínimo 5 idiomas, ya hablando de tesis bíblicas, ¿no? Más o menos unos 5 idiomas diferentes, porque ahí sí o sí tienes que trabajar hebreo, griego. Por ejemplo, de las versiones que vamos a ver, una de esas es muy importante, la Septuaginta. La Septuaginta Escuchaba esa. recuerda que data del siglo segundo, tercero, segundo, antes de Cristo, pero el problema es que eso ya es una traducción. Entonces, no es fiable, porque no es confiable porque ya es una traducción. Los manuscritos deben ser, por ejemplo, los del Antiguo Testamento deben ser en hebreo. Ahí ya es una clave importante. Claro, hay manuscritos, reitero, en griego por ejemplo, en arameo también, etcétera, pero como el original es hebreo, pues tienen que ser ese en hebreo. Bueno, en fin. En cuanto a los minúsculos, recuerda que estamos hablando de los unciales, que son letras mayúsculas, palabras separadas unas de las otras, etcétera. Contamos Ujú. con más o menos 2.800 minúsculos, ¿ya? Presentan una escritura obviamente pequeña. Las letras y las palabras, tanto las letras como las palabras están unidas, y pues eso hace muy complicada la separación de ellas. Ahora, permíteme, te recuerdo que nosotros estamos trabajando crítica textual, ¿ya? Que ese es uno de los
de los métodos histórico-críticos. El problema es que yo te tengo que contar el ABC porque obviamente no todo el mundo y muy pocas personas tienen acercamiento a este tema de la crítica textual. Por eso te estoy diciendo qué es, qué incluye, cuál es la jerga propia de la crítica textual, que es una jerga realmente propia, y una cosa es la crítica textual del Antiguo Testamento y otra cosa diferente la crítica textual del Nuevo Testamento. Ya los eruditos se capacitan, se especializan en crítica textual, pero por otro lado, a ver, crítica textual del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y acá tengo libros de autores que solamente trabajan crítica textual del Nuevo Testamento o crítica textual del Antiguo Testamento, porque la especialización en esto es así, así de pequeña. Hemos venido hablando del embudo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa letra de los minúsculos también se conoce como cursiva. No es tan escrita, tan elaborada como los unciales, sino que es más bien como de la rapidez y es utilizada en documentos no literarios, no formales. Es decir, por ejemplo, un escrito, digamos, de corte legal, ya, o de corte literario, o de corte comercial, se trabajaba en unciales. Los minúsculos era más bien como para la notica para la casa, algo informal, Ujú. ¿correcto? Sí. Es lo que se trabaja acá. Y estos minúsculos por lo general están en papiro y algo que complica el asunto es que por lo general tienen muchas abreviaturas. Reitero, complica el asunto porque para hacer un trabajo de eso. Y estos eh, minúsculos se conocen también, se les ha otorgado también una designación. Se les ha otorgado un número del 1 al 2800. Y a ese número también se le ha adicionado una letra, la letra F de familia, ¿ya? Entonces, los Ya. minúsculos están por familias. La familia uno las familias más importantes de los minúsculos son tres: la familia uno, la familia 13 y la familia 33. Cuando hay un minúsculo que pertenece a una de esas tres familias, el, el, el especialista en crítica textual tiene que echarle el ojo a eso y decirle, es por ese lado, ¿ya? Es por acá. Hay que trabajar esa parte allí. Muy bien. Eso en cuanto a los manuscritos, ¿correcto? Y los otros son los leccionarios. ¿Qué es eso de leccionarios? Básicamente, los leccionarios son perícopas de la Biblia, ni siquiera son un libro. ¿Son esos versículos chiquiticos? Eh, O una perícopa es un texto de la Biblia con sentido completo. Puede ser, una pericopa puede tener dos versículos, 3 o 5 o 10 o 15, ¿ya? Hay pericopas más grandes. En la Biblia hebraica sugartensia están digamos, relacionadas con la letra S y con la letra P. Se le llama, en esas divisiones en la Biblia hebraica sugartensia se le llama Setumá o Petujá. Setumá o Petujá, y dividen la Biblia en pericopas un poco más amplias, la Setumá y las Petujá en pericopas más pequeñas. En fin, estos leccionarios son precisamente como su nombre lo indica, lecciones de textos escogidos, ojo, para lecturas litúrgicas. Entonces, como reitero, eso no era que todo el mundo tenía Biblia. Yo aquí tengo mínimo 10 Biblias acá en la casa y eso que son poquitas. Pero perdón, en esa época no, primero no estaba la Biblia establecida, ¿ya? tenían Y, todas estas cosas, rollos, pergaminos. ¿cómo? Tenía, tenía que Correcto, tener una biblioteca de puros rollos, pergaminos. es correcto. Entonces no era fácil tener una Biblia ya o una colección en ese momento todavía estaba funcionando solamente el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento recuerda que se terminó de compilar o de organizar o de decir cuáles son los libros que van a conformar el Nuevo Testamento en el siglo cuarto después de Cristo. Cuarto después de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí está.
Y a estos leccionarios se les ha otorgado la letra L de leccionario y son catalogados desde el número uno, L2, L3, L10, L20, L50, hasta el L200, 2207. Entonces, date cuenta la cantidad de testigos que se tiene de la Biblia. ¿Listo? Y por otro lado están las citas. Las citas, que esas citas eran citas que se tienen que habían sido hechas por los padres de la iglesia en la época patrística. Entonces, ellos, de pronto en un sermón, como le pasa a uno de pastor el domingo en la mañana, entonces dice o recita un texto del Antiguo Testamento. Eh, un, entonces ellos lo que hacían era, así en el sermón o en un escrito que hacían, eh, tomaban un texto del Antiguo Testamento y lo colocaban allí, o del Nuevo Testamento. El asunto es que no se goza de mucha buena opinión ni aceptación, porque esas citas eran de memoria, ¿ya? Y perdón, pues ahí sí un poco complicado, porque no siempre a uno le sale el versículo como es, ¿ya? Entonces de pronto uno está aquí en una clase o en una prédica o haciendo un escrito y se acordó del texto, pero simplemente lo repetí, pero no hay garantía de que lo haya repetido al pie de la letra, ¿ya? Entonces por Ya. eso las citas patrísticas no tienen tanta aceptación en la actualidad como si de pronto en otras épocas. Y por otro lado están las versiones que son antiguas traducciones de la Biblia a otras lenguas. Por ejemplo, la Septuaginta. Esa Septuaginta data, reitero, del siglo tercero, segundo antes de Cristo. Uno diría, uy, espectacular, porque eso es muy antiguo. Porque, perdón, usted comenzó diciéndome que los grandes códices databan del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, después de Cristo. Y la Septuaginta es de 2 siglos antes de Cristo. No, espectacular. O sea que tenemos allí un testigo muy importante. Pero reitero, lo que pasa es que está en griego. Entonces no es tan, digamos, como tan fiable esa parte. Cuéntame. Bueno, aquí en las citas uno puede decir que estos son como que esos dichos o esas palabras célebres que dicen las personas cuando están en un sermón o en una conferencia, por decirlo así. ¿Podría ¿En qué? asemejarse a eso? Sí, Que sí, las citas pueden ser mencionadas o pueden ser como que relacionadas a esas personas que están dando sermones o que están dando una conferencia y van a citar un texto y lo parafrasean. sí, Obviamente es el texto, pero pues no está literal, sino que está más, el contexto se mantiene, pero ya viene uno a ponerle como que esa es correcto. creatividad. A veces Ya, es creatividad, a veces porque no recuerdo. O sea, de pronto uno está aquí en el fragor de la prédica, correcto, hablando de X temas, ¿cierto? A veces me pasa mucho con ese texto de Sol, detente en Gabaón y tú, luna en el valle de Jalón, perdón, o es la luna en Gabaón, o es el sol en Gabaón y el otro en el otro lado, ¿cómo es? Entonces, de pronto en el fragor de reitero de la prédica uno lanza el texto, pero como no lo tenía preparado, entonces pues sencillamente lo recita mal, ¿ya? O lo tenía preparado, pero no se lo sabe muy bien de memoria, o qué sé yo, o simplemente lo quiso, como dices tú, lo quiso parafrasear. Entonces, eso pasaba, y como hay mucho escrito de la patrística, ¿no? O sea, los padres de la eso iglesia es de la tienen patrística. un aporte enorme, enorme, escrito también. Entonces, reitero, esas citas en algún tiempo se consideraron importantes, pero ya no tanto por eso que te estoy diciendo, ¿ya? Ya. Muy Profe, bien, otra cosa sí, más. Bueno, yo como que hace un mes y medio, estaba viendo a alguien predicar y nunca había visto a alguien predicar como predicó esa persona. Estaba predicando, bueno, leyó la Biblia normal, comenzó a predicar y en cierta manera entre lo que predicaba, hay veces se detenía y comenzaba a leer. No sé si eran cosas que le había sacado o
o algunos comentarios de algún libro, pero es que en lo que predicaba se iba al texto que él tenía allí no sé, en su carta, y eso ya no se notaba la diferencia. Es como si lo que estuviera leyendo fuera lo que él estuviera hablando de manera natural. Nunca había visto esa forma así en vivo, y me pareció genial. Eso tiene que ver con también esa parte de las citas, o sea, ya se convierte, si es un sermón, se supone que es oral, pero o sea, convertir un sermón oral en algo leído y que ese leído se convierta prácticamente y se parezca a un sermón oral, eso Depende. es asombroso. No necesariamente un sermón por ser oral, no necesariamente no tiene que ser leído. Lo que pasa es que nosotros obviamente estamos acostumbrados por la denominación y por el ámbito en el cual nacimos y crecimos. Pero, por ejemplo, en iglesias, digamos, bautistas, luteranas, calvinistas, se acostumbra, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, más en Europa, se acostumbra que los pastores predican leyendo, es decir, leen el sermón, porque reitero, son culturas escribientes, a diferencia de Latinoamérica, que somos culturas ágrafas, ¿ya? Ya, Entonces, si te llegaran a invitar a una de esas iglesias que se llaman, por lo general, iglesias históricas, ¿ya? Las iglesias históricas de Europa leen los sermones. Si tú no lees un sermón, es mal visto, mal visto. Y eso no solamente pasa en la academia, por ejemplo, en la academia, digamos allí, tú vas a dar discurso, no, vas a hacer una ponencia, vas a hacer una ponencia, qué sé yo, un tema, la justicia en el Antiguo Testamento. Y vas a hacer esa ponencia junto con otros panelistas en la universidad. Si tú no lees la ponencia, mal visto. Te falta rigor científico y académico. Por obligación tienes que leer la ponencia. Y todos los panelistas saben que tienen que leer. Puede que incluso se sepan el texto de memoria, pero lo tienen que leer. Eso le da ya. peso y le da rigor a la academia. Entonces eso es bastante fuerte porque eso tiene que ser algo de lo escrito, a ver, de lo pensado a lo escrito, luego de lo escrito a lo hablado y luego de lo hablado otra vez a lo escrito, para que pase lo que tú estás diciendo allí, que no haya esa diferencia entre lo que se habla y lo que se lee, ¿ya? Porque obviamente nosotros, digamos, por la costumbre que tenemos, hablamos de una manera y escribimos de otra. O sea, tú no puedes escribir como hablas. Cuando nosotros escribimos, No, escribimos un poco más estilizado, más elegante. ¿Qué tal yo leyendo acá una de estas y haciendo una ponencia, un culto en la iglesia y diciendo, y no, paila, olvídese, la cosa no es así. No, no. O sea, toca usar un léxico mucho más estilizado, correcto, elegante, coherente. ya. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero sí es muy tremendamente común en esa parte. En la universidad muchas veces eh, se invitan predicadores que vienen de otros países, alemanes, cualquier parte de Europa, Norteamérica, y su sermón lo traen impreso y sencillamente la persona pasa y lo lee. Eso, bueno, yo Eh, lo miré y me pareció asombroso, pero, o sea, hacerlo, eso toma tiempo, no es fácil. Es una cosa bárbara. De pronto, la persona que hace la ponencia o en el caso del que predica, si de pronto en el momento o quiere ampliar una información que tenía allí, ahí sí quita sus ojos del escrito y se da la explicación que quiere dar, pero nuevamente vuelve al escrito. ¿La persona que escuchaste es colombiana o es de otro lugar o qué? Bueno, él es colombiano, sino que en lo que iba predicando, iba leyendo, yo decía, venga, esta forma de recitar un mensaje
Nunca lo había escuchado a alguien en vivo. Sí lo he escuchado, pero es que lo haga así como que tan natural, tan fluido y que conecte con el público. No. Y pues Una la gente eminencia. estaba, pues, eh, como dijo usted en un video, están avivados, pues por la prédica, por las palabras, pues yo, o sea, mientras todos están así, avivados y todo, yo estaba ahí quieto. Y decía, bueno, no sé si los demás me miren extraño o qué, pero no estoy tan eufórico de esa manera, pero realmente lo que él está hablando me está tocando. Toca y aparte de que me toca, me asombra porque es que lo que él está, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil. Y han tomado muchas frases célebres que él dijo de ese sermón y la han sacado por las redes. Qué bonito. Pero era una persona, ¿era una actividad de iglesia normal o era ya más como a nivel más El distrital o más presidente, nacional? el presidente de la iglesia, Era el presidente. Y él, es sí, colombiano. sí es colombiano. ¿Mm? Sí. Pues, Qué bonito. De admirar y de imitar. sí, y bueno, yo dije, o sea, esa persona sabe, sabe, Tiene que saber porque sí, y lo otro, aparte de saber, o sea, se le sentía la unción. la unción. Qué Yo no bueno. sé, ahí sí como que uno siente una, una divergencia en el sentido de que estar en las clases cuesta, ir a leer cuesta, investigar cuesta, escribir cuesta. ¿A qué horas tengo tiempo de sentarme a orar o a tener un ayuno? Y si me pongo mucho a ayunar, a orar, me quedo allí No y hace lo ya no otro. quiero leer. Ah, No hace lo otro. no sé cómo conciliar esas dos partes. Esa es la lucha con la que estamos todos, miren. Esa lucha siempre ha existido y siempre existirá. Le iba a Eso preguntar. no es nada fácil. Eso no es nada fácil porque es que, si lo que tú dices, uno se encarreta aquí leyendo, mira, yo leo no sé cuántas horas al día y uno termina diciendo, por ejemplo, si es el estudiante, allá en la universidad se presenta mucho eso. Llegan los muchachos y tú los ves el primero, el segundo semestre, ellos van con el deseo de aprender, pero también con la prevención de que la letra mata. ¿No? Y que se va a volver carnal y que ya se va a morir espiritualmente. Entonces ellos, hay varios que llegan así, llegan con su guitarrita y se reúnen allí y hacen devocionales y todo, y uno dice, vamos a ver cuánto les dura. No les dura 2 semestres. Y no les dura porque el asunto es que, o sea, la cantidad de cosas que hay que leer en teología es brava, o sea, eso es una cosa bárbara. Y para el colmo, entonces, entra un profesor, ¿cuántas clases tiene al día? 3 clases mínimo. Eh, entonces entra un profesor y para la próxima clase me lee estas 20 páginas. Sale ese, llega el otro, vamos a leer este artículo para la próxima clase. Y llega el otro y la próxima clase cuide esto. Entonces se va llenando, llenando, llenando de lectura. Entonces termina diciendo, bueno, ¿y yo qué hago acá? Y finalmente dice, bueno, pero esta lectura me la van a evaluar. La oración y la alabanza y el devocional no me lo evalúa, Señor, no me lo Mm, evalúa. Y termina entonces dedicándose a la lectura más que por obligación, porque tiene que cumplir, que por cualquier otra cosa. sí, porque uno ya, yo me acuerdo de la universidad que yo ya no leía, o sea, en el sentido de que yo leía en los trabajos y todo, porque me tocaba. Y en mis tiempos libres yo ya no quería leer, yo no quería leer Claro, ni por gusto, ya no quería leer, claro, yo uno quería ya está dormir, agotado. Mm. Y yo eso quería que hay, dormir. hay materias, hay áreas del conocimiento que obviamente hay que leer muchísimo más que en otras. Por ejemplo, eh, eh, matemáticas, ingeniería, arquitectura, esas son más de figuras de operaciones matemáticas y eso no tanta lectura. Pero lo que es ciencias sociales y ciencias humanas, esas son las carreras en las que hay que más leer. Lo que es, por ejemplo, filosofía, psicología, teología, antropología, sociología.
Eso no es sino coma libro, lea, 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 lea. Y hay unas lecturas que son obviamente mucho más sencillas que otras. Entonces eso, todo eso se va a ir, va pesando en el, obviamente sí le ampliando la visión a uno y la mentalidad tremendamente, pero es un proceso muy fuerte. Sí, lo digo porque pues como lo que estoy haciendo, estoy escribiendo, yo pues, yo me leí Proverbios, pues estoy en Proverbios 1:7 y de ahí no he salido. Y lea, y lea, y lea, yo, venga, ¿hace cuánto no leo la Biblia? Es como más de una semana. Obviamente, una semana no me siento a leer la Biblia, pero pues leo otras cosas. Ajá. Obviamente tampoco voy a sentir culpa por eso, porque pues estoy centrado en esa parte. Pero yo digo, venga, es que yo, o sea, yo leía todo el Nuevo Testamento. Bueno, un poquito lo entendí. Pensaba leerme el Antiguo Testamento, ese es más, lo sentí más Exacto. difícil, más Ese es difícil. más denso. Uy, no, no, no. Pues ya di Antiguo Testamento más Proverbios, fuerte. Eclesiastés, Job, Génesis, Éxodo, algunos otros profetas. Memoricé algunos libros de la Biblia, o casi todos lo memoricé. Ya ni me acuerdo porque soy kilo practicando. Entonces yo decía, voy a meterme a revisar o estudiar para entender esto mejor, porque estaba leyendo. Ahora que estoy estudiando, menos leo. Menos leo lo que empecé y me incentiva a estudiar. Ajá. Eso, por un lado. Por el otro vez yo me digo, bueno, sí, yo debería orar, orar, sí, pero ¿cuánto tiempo debo orar? Entonces yo me voy a sentar a leer un ratico y hago una oración sencilla. Y a veces siento que la oración me da más seriedad para no distraerme, porque, no sé, voy a sentarme a leer y no, el teléfono, los mensajes, esto. Y cuando siento que oro antes de, como que me da más concentración. Qué No bueno. sé si es concentración o si es como respeto o algo así, eso. Sino que no sé cómo, cómo gestionar ese tema de, no sé cómo decirlo, si meditar, orar No, o eso. eso te comento que muy pocos teólogos han logrado eso. Y los teólogos que lo han logrado marcan un hito, la verdad, marcan un hito fuertísimo. Por ejemplo, uno que lo logró, Martin Luther King. Del hombre se decía que oraba no sé cuánto tiempo y también era una eminencia en el estudio. O sea, eso es un desafío. Allí lo que uno tiene que hacer es hacer una agenda. La verdad, habría que hacer una agenda. Y lo correcto sería, pero no es nada fácil, pero lo correcto sería saber si leo 3 horas, 3 horas también de esa otra parte devocional litúrgica. No, Sí, pero imaginas 3 horas. no me da el tiempo ni la energía. No, no da, no da. Entonces, Yo, por eso es que hay esa pelea fuertísima entre el que se va por el lado del logos y por el lado del neuma, ¿ya? Eso siempre ha mm, habido esa pelea y siempre la habrá. Entonces, el que se va por el lado del logos, Biblia, oración, ayuno. Ese habla en lenguas, ese le interesa más el mover del Espíritu Santo, la risa santa, la danza, reitero todo Risas. eso. Y el que se va por el lado del logos, trague el libro, coma libro, lea por acá, lea, porque es que eso te encarreta a uno. O sea, tú sabes que cuando uno, entre más practica algo, más se encarreta y más quiere trabajar y trabajar y trabajar esa parte. Si tú lees un libro y quieres leer, leer, leer de ese tema y eso está bastante interesante y me meto y me meto y me meto y así. Entonces termina mirando con sospecha el que se fue por el lado del neuma, mirando por sospecha, con sospecha el que se va por el lado del logos. ¿Ya? Frente a eso, escribí un artículo para la revista de la universidad, precisamente de la palabra yada, en el hebreo, cuando dice el texto, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué incluye el conocimiento de Dios? Incluye 4 áreas: el logos, el neuma, la relación y la proclamación. Es decir, lo intelectual, lo experiencial
la relación y la proclamación. Cuando Dios dice, quiero que me conozcan, o el reclamo que le hace el ser humano de que no lo conoce, incluye las cuatro. Es decir, el problema no es de Dios, el problema es mío, que solamente me voy por el lado del logos, es decir, del intelecto, o por el lado de la experiencia. Y el asunto es que más temprano que tarde, aunque una persona haya empezado por uno de los dos, tiene que ir de la mano con el otro. Porque si se va solamente por un lado, primero, no puede decir que conoce a Dios. Y segundo, corre el peligro de, corre el peligro de que, de llegar a conclusiones equivocadas y de alejarse de Dios. Con cualquiera de los dos, sea con el logos o con el neuma. Es decir, cuando habla de logos, intelecto; cuando habla de neuma, experiencia. Intelecto y experiencia. Ya. ¿Te podía compartir algo, sino que como está grabando? Bueno, amigo, entonces vamos en contacto. El Señor te bendiga, que esté muy bien. Bueno, ¿Listo? Un abrazo. gracias por la charla, profe. Sí, chao.